No soy experto en el caso mexicano. Como dijo el profesor Proudhon, estoy investigando un libro sobre los regímenes revolucionarios, en lo cual estoy actualmente investigando México, pero desde hace 100 años. Conozco en serio mejor Obregón que AMLO. Pero si quieren hablar sobre el caso mexicano, sobre América Latina, después en el Q&A, acá no hay problema. Pero el enfoque va a ser la crisis de democracia en Estados Unidos. Ok, según las ciencias políticas, Daniel y yo no debimos haber escrito ese libro. La ciencia política no sabemos mucho, pero hemos descubierto dos datos sólidos sobre las democracias. Primero, las democracias ricas no mueren. Y segundo, las democracias viejas no mueren. De hecho, ninguna democracia es tan rica y tan vieja como la democracia estadounidense ha colapsado. Pero creo que hay tres razones para pensar que habremos entrado en un nuevo terreno. Primero, el nivel de desigualdad en Estados Unidos está en su nivel más alto desde hace más que un siglo, o sea, desde antes de la Gran Depresión. Segundo, Estados Unidos ha entrado en una transición que ninguna democracia en el mundo ha atravesado con éxito, en la cual un grupo étnico dominante pierde su mayoría. Volveré a ese tema. Y tercero, más obvio, hemos elegido un presidente con instintos autoritarios. Eso no quiere decir que la democracia gringa se muere, pero creo que como mínimo hay razones para preocuparnos. Por eso escribimos el libro. Ahora, el punto de partida del libro es que las democracias no mueren como antes. Antes morían casi siempre en manos de militares. Durante la Guerra Fría, 3 de cada 4 colapsos de democracias ocurrieron a través de un golpe militar, estilo Pinochet. Hoy en día, el colapso de la democracia ocurre de una manera mucho más sutil. La democracia no se muere en manos de militares normalmente, sino en manos de los gobiernos elegidos, gobiernos civiles, presidentes, primeros ministros, que usan las instituciones de la democracia para minarlo, para subvertirlo. Usan elecciones, usan plebiscitos, actos de Congreso, reformas constitucionales, fallos judiciales. Esto es Putin, Chávez, Ortega, Correa, Erdogan en Turquía, Orbán en Hungría. Un peligro de ese camino electoral hacia el autoritarismo es que ocurre tras una fachada más cerca de acá. Pégese al micrófono, por favor, porque la grabación en YouTube se va a ver el eco, no se le va a entender. Pero de repente mejor. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Bueno, no voy a volver desde el principio. El peligro de ese camino electoral al autoritarismo es que ocurre tras una fachada creíble de la democracia. No hay junta militar, no hay tanques en la calle, la Constitución normalmente sigue intacto, hay elecciones, el Congreso sigue funcionando y como consecuencia, muchos ciudadanos no se dan cuenta que están perdiendo su democracia hasta que sea tarde. Ahora, elegir un político con instintos autoritarios, como hemos hecho en Estados Unidos, no nos condena al autoritarismo. Por eso tenemos instituciones. Y los gringos tenemos mucha fe, tenemos mucha confianza en nuestra Constitución. Y con cierta razón, tenemos la Constitución más vieja, más exitosa del mundo. Es una Constitución que ha logrado constreñir varios presidentes poderosos, ambiciosos en el pasado. Andrew Jackson, Teddy Roosevelt, Franklin Roosevelt, Nixon. Pero una cosa que quedó claro escribiendo ese libro es que las constituciones en sí mismas no son nunca suficientes para garantizar la democracia. Aún las constituciones más brillantes no funcionan de una manera automática. Tienen que ser reforzados por fuertes normas informales, normas democráticas, no escritas. Y nuestro libro se enfoca en 2 normas democráticas claves. Uno es que es muy básico, es lo que llamamos la tolerancia mutua.
o la norma de aceptar la legitimidad de nuestros rivales. Eso significa que aunque no nos guste nuestros rivales, aunque odiemos nuestros rivales, reconocemos en público y en privado que son ciudadanos patriotas que aman a la patria tanto como nosotros y que tienen el derecho legítimo para existir, para hacer la política, para competir contra nosotros y si nos ganan, el derecho de gobernar. En otras palabras, no tratamos nunca a nuestros rivales como enemigos o como una amenaza existencial. La segunda norma es un poco más difícil traducir. La traducción del libro en castellano usa el término autocontención. En inglés es forbearance institucional. Forbearance es el no ejercicio de un derecho legal. El no ejercicio de un derecho legal. Es un acto de autolimitación, la subutilización de un poder institucional. No solemos pensar mucho en forbearance en la política, pero es absolutamente clave. Piensen un segundo en el poder constitucional, legal del presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos puede perdonar a quien quiera, cuando quiera. Un presidente con mayoría en el Congreso puede hacer court packing, puede ampliar el tamaño de la Corte Suprema y llenarlo con aliados. Si no te gusta la composición ideológica, política de la Corte, si tienes mayoría, pasas una ley, lo amplias y llenas con leales. Totalmente constitucional. También el presidente puede, como hemos aprendido en los últimos años, puede esquivar el Congreso y imponer políticas a través de decretos ejecutivos, a través de declaraciones de emergencia nacional. La Constitución no prohíbe ese tipo de acción. O piensen en el poder constitucional del Congreso. El Congreso norteamericano puede cerrar el gobierno, negándolo los fondos necesarios para operar. El Senado puede negar el derecho del presidente de llenar vacancias en la Corte Suprema o en su propio gabinete. Y la Cámara Baja, como todos saben, puede impeach al presidente por cualquier razón. Mi punto es que los políticos pueden explotar la letra de la Constitución para violar el espíritu de la Constitución. Puede usarlo para politizar la Corte, vacar al presidente, gobernar a través de decretos de emergencia. El escolar constitucionista Mark Tushnet de Harvard usa un término para describir ese tipo de comportamiento, el uso de la letra de la ley para violar o minar el espíritu de la ley. El término que usa es constitutional hardball. Creo que lo tradujimos como dureza constitucional. Mira cualquier democracia en crisis, cualquier democracia colapsada en el mundo, y vas a ver un montón de justamente eso. Constitutional hardball. España y Alemania en los 30, Chile en los 70, Hungría, Polonia, Venezuela, Turquía, Bolivia hoy en día. Lo que evita que una democracia caiga en una espiral destructiva de constitutional hardball es forbearance, es contención, es un compromiso compartido en la clase política a no usar la letra de la ley para violar su espíritu. Un ejemplo, la reelección presidencial en Estados Unidos. Antes de 1951, la Constitución gringa no ponía límites en la reelección. Según la Constitución, los líderes norteamericanos podían ser presidente por vida, como Hugo Chávez, como Daniel Ortega. Pero por 150 años, ningún presidente buscó un tercer mandato. No fue la Constitución que puso límites a las ambiciones reeleccionistas de presidentes ambiciosos, como Jefferson, Jackson, Grant. Fue una norma de forbearance, fue autocontención. Esas dos normas, de tolerancia mutua y de autocontención, sirven como lo que llamamos soft guardrails, barreras protectoras de la democracia. Ayudan a prevenir que una sana, normal competencia política se convierta en el tipo de lucha a muerte que destruyó a varias democracias en Europa en los años 20 y 30
y en Sudamérica en los años 60 y 70. Ahora, Estados Unidos no siempre tuvo esas soft guardrails, no los tenía en los 1970, cuando un conflicto partidario entre los partidos federalistas y republicanos casi destruyó la república antes de echar raíces. Las barreras colapsaron en los años anteriores a la guerra civil y seguían siendo muy débiles en las décadas después de la guerra civil. Hubo un montón de dureza constitucional en los años 1860, 1870. Pero las normas de tolerancia mutua y contención se consolidaron en Estados Unidos en los finales del siglo XIX, un poco más que hace un siglo. Y durante casi todo el siglo XX, los demócratas y los republicanos se aceptaron como rivales legítimos y con raras excepciones evitaron caer en actos serios de dureza constitucional. No hubo impeachments, no hubo ampliación de la corte, no hubo cierre de gobierno. Los presidentes podían llenar vacancias en la Corte Suprema aun cuando el Senado fue controlado por el otro partido y fuera de época de guerra. Y hubo muchas épocas de guerra, pero fuera de época de guerra, los presidentes no gobernaron a través de decretos ejecutivos o emergencias nacionales. Entonces, por más o menos un siglo, un poco más que un siglo, nuestro sistema de contrapesos constitucionales tan famosos funcionó bien, pero el sistema funcionó bien porque fue reforzado por fuertes normas de tolerancia mutua y contención, no simplemente por la Constitución. Ahora, las normas democráticas estadounidenses, ahora lo dije, vienen otra palabra que no me sale, debilitándose desde hace 25 años. Hubo señales iniciales de eso en los años 90. Newt Gingrich, el líder republicano en el Congreso en los 90, promovió entre sus colegas el uso de términos como traición, antibandera, antifamilia, traidor, para describir a sus rivales del Partido Demócrata. En otras palabras, Gingrich fomentó el abandono de la tolerancia mutua, por lo menos en el discurso. La erosión de tolerancia mutua aceleró durante el gobierno de Barack Obama. Líderes republicanos como Gingrich, Palin, Giuliani, Huckabee, Trump empezaron a decir en público y en privado que el presidente Obama no amaba a América, Estados Unidos, que Obama y los demócratas no eran verdaderos americanos y quizás que el presidente Obama no era ciudadano norteamericano. Un ejemplo, el congresista republicano Mike Coffman de Colorado dijo en un fundraiser, lo cito, "No sé si Barack Obama nació en Estados Unidos, pero sí sé que en su corazón no es americano, sencillamente no es americano". Ahora, Estados Unidos siempre ha tenido políticos extremistas, pero eran figuras marginales. Estos ya no son figuras marginales, son líderes nacionales. Un caso es el candidato republicano a la presidencia en 2016. Los líderes republicanos en la última década han empezado a negar la legitimidad de sus rivales demócratas. Eso nos preocupa porque cuando desaparece la tolerancia mutua, los políticos empiezan a abandonar el forbearance, la contención. Cuando vemos a nuestros rivales como enemigos, como una amenaza existencial, crece la tentación de usar todos los medios necesarios para derrotarlos, porque si son traidores, si son enemigos, si son amenazas existenciales, no vamos nunca a limitarnos, a contenernos, a usar forbearance. Vamos a usar todos los instrumentos disponibles. Y eso es lo que empieza a ocurrir en Estados Unidos. A partir de 2010, y con el surgimiento del Tea Party, el Congreso republicano trató al gobierno de Obama como si fuera una amenaza existencial que tenía que ser derrotado a todo costo.
hubo más filibusters en el Senado durante el segundo mandato de Obama, 4 años, que en todos los años entre la Primera Guerra Mundial y el segundo periodo de Reagan, en los 80, juntos, sumados. Y no fueron pequeñeces. El Congreso cerró el gobierno 2 veces y llevó al país al borde del default. El presidente Obama respondió con su propia dureza constitucional, cuando el Congreso se negó a aprobar una reforma migratoria, cuando se negó a reformar o aprobar legislación para combatir el cambio climático. Obama esquivó el Congreso y lanzó las políticas a través de decretos ejecutivos. Esas medidas fueron constitucionales, fueron legales, pero claramente violaron el espíritu de la Constitución. Pero por lejos, el acto de dureza constitucional más escandaloso, por lo menos en mi opinión, durante el periodo de Obama, fue la decisión del Senado norteamericano en 2016 de no permitir al presidente Obama llenar la vacancia en la Corte Suprema creado por la muerte de Antonin Scalia. Ese acto de no permitir que el presidente llena una vacancia en la Corte Suprema fue un acto sin precedente desde 1866. Todo esto ocurrió antes de la elección de Donald Trump. Así que el problema que nos enfrenta no es solo que elegimos un demagogo en 2016. Eso es un problema. Pero el problema real, el problema más serio, es que elegimos un demagogo en un momento en el cual las normas informales protegiendo nuestra democracia se estaba debilitando. Ok, ¿por qué está ocurriendo eso? Para nosotros la causa principal del debilitamiento de las normas democráticas es la polarización partidaria. Durante los últimos 25 años, los demócratas y republicanos han empezado a realmente odiarse. Hay una famosa encuesta, no sé si es una buena encuesta, pero una famosa encuesta del año 1960 que preguntó a demócratas y republicanos si sería problemático si su hijo se casara con alguien del otro partido. En 1960, 5% de los republicanos y 4% de los demócratas dijeron que sí estarían molestos si su hijo se casara con alguien del otro partido. Hoy en día el número es casi 50%. Una encuesta de Pew del año pasado encuentra que 49% de los republicanos y 55% de los demócratas dicen que tienen miedo del otro partido. Otra encuesta hecha por la politóloga Liliana Mason encuentra que 60% de los demócratas y los republicanos creen que el otro partido es un peligro para el país. No es que están en desacuerdo con sus políticas, el otro partido es un peligro para el país. No hemos visto ese nivel de miedo y odio partidario desde la época de Reconstrucción, hace casi 150 años. Ahora, esto no es una típica polarización izquierda-derecha. La gente no se odia tanto por las impuestas o por la reforma del sistema de salud. Hoy las diferencias partidarias en Estados Unidos son mucho más profundas. Se basan en las identidades raciales y culturales. Nuestras identidades partidarias, aunque los nombres de los partidos se mantienen igual, nuestras identidades partidarias han transformado de una manera dramática durante mi vida, durante los últimos 50 años. Si vuelves a los años 60, los años 70, los partidos republicanos y demócratas tenían programas diferentes, pero se parecían mucho en términos sociales y culturales. Los dos partidos eran mayoritariamente, abrumadoramente blancos y protestantes. 3 cambios ocurrieron en los últimos 50 años. 3. Primero, el movimiento de derechos civiles provocó una migración masiva de blancos en el sur del Partido Demócrata al Partido Republicano, mientras los afroamericanos con derecho de sufragio por la primera vez en el sur migraron al Partido Demócrata. Segundo, Estados Unidos experimentó una ola masiva de inmigración, primero de América Latina, después de Asia. La mayoría de esos inmigrantes y sus hijos están
con los demócratas. Y tercero, desde Reagan, los evangélicos pasaron al Partido Republicano. En los 70 estaban divididos entre los dos partidos, hoy en día casi todos son republicanos. Así que hoy en día los dos partidos representan comunidades sociales, culturales totalmente distintos. Los demócratas son un extraño arcoíris de blancos urbanos seculares y una diversidad de minorías étnicas. Casi el 50% del voto demócrata viene de minorías étnicas. Los republicanos siguen siendo, como antes, siguen siendo un partido exclusivamente blanco y cristiano. ¿Y qué? ¿Para qué importa eso? Importa porque los blancos cristianos no son cualquier grupo. Hasta hace poco, no solo eran una mayoría abrumadora del electorado, pero ocupaban casi todas las posiciones más importantes en las jerarquías políticos, económicos, culturales, sociales. Eran todos los presidentes, casi todos los gobernadores, los senadores, los jueces, los grandes empresarios, las autoridades científicas, los politólogos, los principales columnistas, locutores de la tele, y eran las caras principales de los dos partidos. Esos días ya se fueron, se acabaron hace rato. Pero perder una mayoría y sobre todo perder el estatus dominante en la sociedad puede ser profundamente amenazante. Muchos votantes republicanos hoy en día, no todos, pero muchos votantes republicanos hoy en día sienten que ya no reconocen el país en que crecieron, que sienten que el país de su niñez se ha robado. Y para muchos eso se siente como una crisis existencial. Esto es la fuente principal de la radicalización del Partido Republicano y para nosotros es la fuente principal de nuestra polarización. El problema es que la polarización puede matar la democracia. El politólogo de Yale, Milan Svorlik, ha mostrado una serie de estudios que en un contexto de alta polarización estamos como ciudadanos más dispuestos a tolerar comportamiento abusivo, antidemocrático de parte de nuestro lado, de parte de un gobierno de nuestro partido. Cuando la política se pone tan polarizado que percibimos que un triunfo del otro lado es algo catastrófico, algo intolerable, empezamos a justificar el uso de medidas extraordinarias para prevenirlo, para evitar el triunfo del otro lado. Medidas como la violencia, medidas como el fraude, medidas como los golpes de Estado. Los gringos no hemos llegado a ese punto, pero hemos llegado al punto donde, según las encuestas de Boca de Horno de 2016, 1 de cada 4 votantes por Trump, 1 de 4 personas que votaron por Donald Trump, dijeron ese día en una encuesta que para ellos Trump era incompetente para ser presidente, que era unfit for the office of the presidency of the United States. Y aún así lo prefirieron a Hillary Clinton. Hemos llegado a un punto donde, según las encuestas de los últimos 3 años, los republicanos confían más en Vladimir Putin que en Hillary Clinton. Prefieren Putin a Clinton. Esos son niveles de polarización muy peligrosos. Trump es un síntoma de esa polarización, no es la causa. Y su salida, cuando sea, no va a acabar con esa polarización. Ahora, ¿qué ha pasado en los 2 años y pico desde que escribimos el libro? Primero, vale la pena señalar que hemos tenido suerte en por lo menos 2 sentidos. Primero, hemos tenido suerte en que Trump es un presidente inepto. Es ignorante, no lee, no se prepara, carece de disciplina. Esa ineptitud trae miles de problemas para el país, pero limita su capacidad de concentrar el poder. Si Trump tuviera la capacidad política, el talento político de Chávez, de Erdogan, de Orbán, estaríamos mucho más jodidos.
Creo que Bolsonaro en Brasil es otro caso donde la ineptitud presidencial ayuda a proteger la democracia. En serio. También hemos tenido suerte en que no ha habido una guerra o un ataque terrorista seria bajo Trump. Una crisis seria de seguridad, como tuvimos con Pearl Harbor en los 40, como tuvimos con el 11 de septiembre de 2001, siempre fortalece el presidente. La aprobación presidencial sube hasta las nubes y los ciudadanos, los medios, la sociedad civil, el Congreso, todos delegan poderes extraordinarios al presidente. Ocurrió con FDR en la Segunda Guerra Mundial, ocurrió con Bush después del 11 de septiembre. En 2001, la aprobación de George Bush llegó a 90%, el más alto de la historia de Gallup, de las encuestas de Gallup. Bush pudo haber aprovechado esa crisis para concentrar y abusar del poder. No lo hizo, utilizó forbearance. Trump, muy diferente a Bush, tiene alergia al forbearance. No lo usa nunca, forbearance. Para él, aprovecharse al máximo de toda oportunidad es un principio de vida. Imagínate un Trump en una situación parecida a 9/11, a 9/11, con una aprobación de 70, 75, 80%. Sería terrible. Ahora, más allá de la suerte, diría que hay buenas y no tan buenas noticias en los últimos 2 años, desde que escribimos el libro. La buena noticia es que los anticuerpos democráticos en Estados Unidos siguen siendo bastante fuertes. Trump ha sido tan autoritario como temíamos. Ha cumplido con todos nuestros pronósticos. Llama a sus rivales todos los días. Los llama enemigos, los llama traidores. Intenta todos los meses politizar la justicia y convertir la justicia en un arma para investigar a sus rivales y proteger a su gente. Intenta utilizar el Estado, incluyendo el poder de la presidencia, para castigar empresas y medios de comunicación que ve como opositores, ha atacado jueces, ha esquivado el Congreso y cuestionado el derecho constitucional del Congreso de vigilar y investigar el poder ejecutivo. Todo esto pone en peligro la institucionalidad del país. Pero Trump ha enfrentado mucha resistencia. Resistencia en los medios, en el poder judicial, dentro del mismo Estado, de la sociedad civil y del electorado. Las elecciones legislativas del 2018 nos recordaron que Estados Unidos no es como Rusia, no es como Hungría, Venezuela, Turquía, donde líderes autoritarios aplastaron a oposiciones débiles. Estados Unidos no tiene oposición débil, tiene una oposición fuerte. Y ahora esa oposición controla la Cámara Baja. Eso es la buena noticia. La no tan buena noticia es que los problemas fundamentales de polarización y erosión de normas siguen, no ha disminuido. Nuestro sistema de contrapesos constitucionales solo funciona cuando existe un mínimo de tolerancia mutua y contención. Sin autocontención, sin forbearance, el gobierno dividido en un sistema presidencialista suele caer en una especie de guerra institucional, en lo cual los contrapesos constitucionales se convierten en armas partidarias. Es un mundo de court packing, de jueces adictos cuyas interpretaciones de la Constitución siempre favorecen al presidente. Un mundo de decretos ejecutivos al margen del Congreso. Un mundo de votos de vacancia presidencial con fines partidarios. Es Ecuador, es Perú, es Argentina en momentos. Ese es el peligro principal que enfrentamos en Estados Unidos hoy. Nuestra democracia es cada vez más disfuncional. ¿Disfuncional? Disfuncional. Tenemos 11 meses de gobierno dividido bajo Trump, desde enero. Durante esos 11 meses hemos visto la cierre del Congreso más largo de la historia de la República. Hemos visto la declaración de una falsa emergencia nacional para financiar la pared de Trump en contra de la voluntad del Congreso.
Hemos visto el inicio de un proceso de impeachment y hemos visto la negativa del gobierno de cooperar, de reconocer ese proceso de impeachment. Eso es un nivel de disfunción muy peligroso. Bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, el Partido Republicano tiene que cambiar. Tiene que convertirse en un partido más diverso. Mientras el Partido Republicano sea un partido exclusivamente blanco y cristiano, en un país tan diverso como el nuestro, va a ser proclive siempre al extremismo y al etnonacionalismo. Quiero profundizar un poco este punto porque creo que es importante. La democracia solo funciona cuando los partidos saben perder. Solo es muy básico. Solo funciona cuando los partidos saben perder. Eso significa que cuando perdemos una elección, aceptamos públicamente la derrota, vamos a la casa, nos emborrachamos y nos levantamos el otro día listo para jugar de nuevo. Pero para que los partidos acepten la derrota, una norma fundamental de la democracia, dos condiciones tienen que existir. Dos condiciones tienen que existir. Primero, los partidos tienen que creer que podrán ganar de nuevo en el futuro. Y segundo, los partidos tienen que creer que esa derrota no trae consecuencias apocalípticas. Cuando los políticos temen que no van a poder ganar en el futuro, o cuando creen que una derrota trae catástrofe, las cosas cambian. Los horizontes de tiempo se achican, los políticos se olvidan del futuro y hacen todo lo posible para aferrarse al poder hoy. En otras palabras, la desesperación induce a los políticos a jugar sucio. Daniel, mi coautor, que es el más inteligente de los dos, a mí me trajeron acá porque hablo español, pero él tenía las ideas. Él encontró esa dinámica en Alemania. En Alemania, en el fin del siglo XIX, los conservadores alemanes temían el sufragio universal. Para ellos, el dar el derecho de votar a la clase obrera significaba no solamente la derrota electoral de la derecha, sino también el colapso de la vieja aristocracia. Así que los conservadores, ante esa amenaza, jugaron sucio, usaron fraude y represión para mantenerse en el poder hasta la Primera Guerra Mundial. Otro caso de esto es el Partido Demócrata en Estados Unidos, en el sur, después de la Guerra Civil. La reconstrucción después de la Guerra Civil trajo el sufragio a la población afroamericana en el sur. Los negros eran mayoría o casi mayoría en la mayoría de los estados del sur. Así que el sufragio de los afroamericanos asustó mucho a los demócratas y su base blanca. El sufragio negro no solo iba a acabar con el dominio electoral de los demócratas sureños, sino que podría acabar con el orden racial. Aterrizados, los demócratas jugaron sucio. Entre 1885 y 1908, cada uno de los 11 estados del sur aprobaron reformas electorales y constitucionales que permitieron el uso de impuestos electorales, pruebas de alfabetismo y requisitos de propiedad y residencia para básicamente eliminar el derecho de sufragio de los afroamericanos. Como consecuencia de estas reformas, la participación electoral de los negros en el sur cayó de 61% en 1880 a 2% en 1912. Reacio a perder, los demócratas en el sur quitaron el sufragio de casi la mitad de la población y instalaron casi un siglo de autoritarismo en el sur de Estados Unidos. Tememos que algo parecido está ocurriendo en el Partido Republicano hoy en día. El futuro electoral de los republicanos es bastante oscuro. Son el partido de los blancos cristianos, pero los blancos cristianos están en declive como porcentaje de la población y del electorado. En 1992, cuando salió elegido Bill Clinton, el 73% del electorado norteamericano fue blanco y cristiano, 3/4. En 2012, el 57%
del electorado fue blanco y cristiano. En 2024, menos del 50% del electorado sería blanco y cristiano, no sabemos exactamente. Pero no es solo eso. Las generaciones más jóvenes son abrumadoramente demócratas. En 2018, los votantes entre la edad de 18 y 29 votaron más que 2-1 a favor de los demócratas, y los treintones votaron casi 60% por los demócratas. Pero el problema no es solamente que los republicanos enfrentan un futuro electoral difícil. El problema es que la base republicana ve la derrota como algo catastrófico. De nuevo, muchos republicanos temen que están al borde no solamente de perder elecciones, sino perder su país. La idea de una América blanca y cristiana parece, y de hecho está, en vía de extinción. Los slogans como "Take our country back" o "Make America Great Again" reflejan esa sensación de pérdida. Así que, muy parecido a los demócratas en el sur en el fin del siglo XIX, los republicanos han empezado a jugar sucio. En estado tras estado tras estado, los gobiernos republicanos están tomando medidas para hacerle más difícil registrar y votar. Están cerrando centros de votación en barrios afroamericanos. Están purgando los registros electorales y aumentando los requisitos para registrarse. Desde 2010, hace 9 años, más que una docena de estados, todos gobernados por los republicanos, han aprobado leyes de voter identification que buscan, en el fondo, reducir la participación electoral de los votantes más pobres y no blancos. Algunos ejemplos. En Georgia, los republicanos aprobaron una ley muy parecida a las leyes de Jim Crow, que permite la cancelación de cualquier aplicación para registrarse para votar, cuya información no es una réplica exacta de la información en otros documentos oficiales. O sea, si yo escribo Steven Levitsky en mis papeles para el registro electoral, pero mi licencia de manejo dice Steve Levitsky en vez de Steven Levitsky, o dice Stephen Robert Levitsky, pueden cancelar mi registración. Hace algunos meses los republicanos de Texas intentaron purgar casi 100,000 latinos de las listas del registro electoral. En Tennessee acaban de aprobar una ley que permite el uso de acusaciones penales contra grupos que ayudan a registrar a ciudadanos si esos grupos entregan documentos con errores. Si uno puede terminar en la cárcel por tratar de registrar a la gente, poca gente va a querer hacer ese trabajo. Eso es lo que busca la ley. Así que no es solamente Trump. Los republicanos en varias partes de Estados Unidos han empezado a jugar sucio. La única salida de ese lío es la transformación del Partido Republicano. Cuando los republicanos aprenden a competir seriamente por votos urbanos, seculares, no blancos, tendrán más confianza en su capacidad de ganar elecciones y tendrán menos miedo de un Estados Unidos multiétnico, multirracial. Cuando ocurre eso, cuando los republicanos empiezan a aprender a competir por el voto urbano y no blanco, van a moderarse y nuestra política podría, creo, empezar a despolitizar. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Va a ocurrir cuando los republicanos pierden. Una cosa que sabemos de los partidos políticos es que cambian cuando su estrategia fracasa. Cambian cuando pierden elecciones. Así que los republicanos van a cambiar cuando sufren una serie de derrotas electorales. Pero hay un problema institucional. Nuestras instituciones les dan al Partido Republicano una especie de muleta. El colegio electoral y el Senado favorecen a los estados menos poblados. Y como el Senado aprueba los jueces de la Corte Suprema, la Corte Suprema también favorece los estados menos poblados. Ahora, esa parcialidad hacia las zonas rurales
Siempre ha existido en Estados Unidos, siempre ha beneficiado estados como Wyoming y ha perjudicado estados como Nueva York, California, etc. Pero nunca en el pasado tuvo un efecto partidario porque los dos partidos tenían alas urbanas y rurales. Entonces tuvo un efecto pro-Wyoming contra Nueva York, pero nunca tuvo un efecto partidario. Pero en los últimos años, los últimos 15, 20 años, hemos visto el surgimiento de un fuerte clivaje rural-urbano en Estados Unidos. Hoy en día, los demócratas son el partido de zonas pobladas y los republicanos son el partido de zonas rurales. Eso significa, y no es su culpa, eso significa que los republicanos tienen una ventaja sistemática en el colegio electoral, en el Senado y en la Corte Suprema. Y eso abre la posibilidad de gobierno minoritario. Los últimos dos presidentes republicanos llegaron a la Casa Blanca a pesar de haber perdido el voto popular. Y puede pasar de nuevo en 2020. Los demócratas ganaron por lejos el voto popular en el Senado en 2016. Ganaron por lejos el voto popular por el Senado en 2018 y todavía no controlan el Senado. Los republicanos controlan el Senado y han construido una sólida mayoría conservadora en la Corte Suprema. En el largo plazo, esta brecha creciente entre quienes ganan los votos y quienes tienen el poder puede erosionar seriamente la legitimidad de nuestro sistema constitucional. Pero en el corto plazo crea otro problema. Les da a los republicanos una muleta, un modo de mantenerse en el poder sin tener que ganar mayorías nacionales. En otras palabras, la existencia de fuertes instituciones contra mayoritarios mina el incentivo para adoptarse, crea la tentación de cerrar filas en su búnker blanco y cristiano y defenderse a través del federalismo, el Senado y el Poder Judicial. Eso no va a funcionar para siempre, pero podría funcionar por varios años, tiempo suficiente para hacer un montón de daño a nuestras instituciones. Entonces, ¿qué deben hacer los demócratas? En sectores progresistas ha difundido la idea de que los demócratas tienen que empezar a jugar sucio, tienen que aprender a pelear como republicanos. La idea es básicamente eso. Si los republicanos van a jugar sucio, los demócratas tienen que responder de igual manera, usar forbearance. Mientras el otro lado está usando dureza constitucional, es como boxear con una mano atada. Serán aplastados. Así que, según ese argumento, los demócratas tienen que pelear con todo. Tienen que cerrar el gobierno, usar el impeachment. Hasta hay un movimiento para ampliar la corte la próxima vez que los demócratas controlan la presidencia y el Congreso. Nosotros creemos que eso sería un error. Una estrategia de tit for tat, de responder de la misma manera, terminaría inevitablemente en una escalada. Una aceleración de la politización de nuestras instituciones y la aceleración de la erosión de nuestras normas democráticas. Una vez que empieza ese tipo de escalada de dureza constitucional, es muy difícil revertirlo. Mirando casos como España en los años 30, Chile en los años 70, Turquía y Venezuela en los últimos años, ese tipo de escalada casi siempre termina mal. Los demócratas tienen un futuro electoral mucho más favorable que los republicanos. Su electorado, su base, es más joven y está creciendo. La amenaza principal para los demócratas en el mediano plazo es una guerra institucional que pone en riesgo nuestras instituciones. Una guerra que destruye la democracia o lo deja totalmente disfuncional. Si los demócratas deciden pelear como republicanos, estarían encaminándose a ese destino. Para cerrar, ¿cómo entender el proceso de impeachment contra Trump? Para mí es una espada de doble filo. Por un lado, es totalmente necesario.
La norma de forbearance alrededor de impeachment no es que no se use nunca, es que se usa de una manera cauta y deliberada, con mucha contención, con mucha forbearance. Es una medida de última instancia. El Partido Demócrata ha seguido esa norma, ha sido súper cauta, pero Ucrania es un caso muy serio. Trump utilizó el poder, el vasto poder de la presidencia, para presionar a otro gobierno para que interviniera en las elecciones de 2020. Utilizar el poder de la presidencia para atacar y debilitar los rivales electorales mina la integridad del proceso electoral. La institución del impeachment existe para ese tipo de caso. No usar el impeachment en este caso sería decirle a Trump y decirle a la sociedad que el presidente puede abusar del poder y minar la democracia con impunidad. Y creo que las consecuencias para la institucionalidad democrática sería nefasto. Hay que hacerlo. Pero por otro lado, el impeachment creo que inevitablemente va a acelerar nuestra caída en guerra institucional. Sería un paso más en la escalada. No hay salida fácil. No hay. Estados Unidos está en medio de un terremoto político. Hemos empezado una transición que, repito, ninguna democracia en la historia del mundo ha atravesado con éxito. Una transición en la cual un grupo étnico mayoritario pierde su mayoría. Yo creo que Estados Unidos va a ser la primera democracia que lo hace. Creo que estamos convirtiéndonos en una democracia verdaderamente multiétnico, multirracial. Uno de los pocos casos en la historia. Pero para llegar allí, vamos a tener que pasar por un periodo de extrema reacción y extrema polarización. Ahí estamos actualmente. Durante ese periodo, durante ese terremoto, ese periodo de reacción, tenemos que cuidar a nuestras instituciones, las instituciones formales y también informales. Tenemos demasiado que perder. Ahí termino. Gracias. Muchas gracias, profesor Levitsky. Ahora abrimos la sesión a las preguntas del público. Hay un micrófono ahí, quizás desde aquí, ¿no? Y podemos tomar 3 preguntas, respuestas y tener así varias rondas. Entonces había una mano primero alzada ahí. Aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi Les nombre voy a es pedir Joel. que se identifiquen. Sí, claro. Mi nombre es Joel Enríquez, soy periodista independiente, divulgador. Hay un profesor en la UNAM, su nombre es el doctor Alfredo Jalife Rame, y da un diagnóstico referente a Estados Unidos. Es un país que está al borde de la guerra civil. ¿Usted coincidiría en eso? Por lo que usted ya comentó, ¿no? La población blanca va en decrecimiento, tienen una grave crisis de opioides. Los mexicanos volvimos a ser mayoría, ¿no? Entonces coincide mucho con los datos que usted menciona, ¿no? Cuando están las elecciones, Trump jura ante 2 Biblias, ¿no? La de su madre anglicana y la tradicional. Entonces, lo que usted comenta es muy pristino, muy pristino, muy claro, ¿no? El supremacismo blanco, pues, ¿no? Piensa que le están quitando el país. Entonces, ¿considera usted que sí, están al borde de una guerra civil? Y una apreciación, ojalá lo puedan invitar al doctor Jalife, me parece una voz, una estrella polar que no hay que perder. Gracias. Bien, había una pregunta ahí. A ver, un momento, vamos. Le voy a pedir que se identifique también, ¿no? Soy exalumno del Centro de Estudios Internacionales en Queens, mi pregunta nada más es, ¿por qué no se ha pensado en simplemente eliminar el colegio electoral? Eso es. Muy bien. Bueno, ¿ya?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. José Miguel Calderón. Más que una pregunta, lo mío es más bien un comentario, porque habla usted sobre cómo se está dañando la democracia estadounidense, pero yo quisiera citar un ejemplo, un episodio de la democracia estadounidense que me parece fenomenal. En el año 2000, cuando había problemas en los conteos en las elecciones en Florida, la Corte de Florida ordena un reconteo, ¿de acuerdo? En ese momento, por intervención del Partido Republicano, en este caso por el candidato George W. Bush, la Suprema Corte suspende el conteo en Florida. Viene la decisión final de la Suprema Corte de Justicia, que es Gore contra Bush, en el cual se ordena la suspensión de los votos en Florida, y esto suponía que se le entregaban los votos electorales al Partido Republicano. Yo quisiera ver, por ejemplo, en los países de América Latina, que se aceptaran resultados electorales basados en una decisión de la Suprema Corte. No nada más porque George Bush únicamente ganó por 500 votos en el estado de Florida y Gore ganó el voto popular a nivel nacional. Yo creo que eso sería absolutamente impensable en América Latina. Gracias. Bien, vamos a tomar quizás 2 preguntas más para cerrar esta. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Buenas tardes. ¿Tengo que estar parado? ¿Su nombre? Bueno, mi nombre es Giovanni, soy egresado de Ciencias Políticas de la UNAM. Bueno, yo nada más tengo 2 cuestiones o 2 cuestionamientos, 2 preguntas, una referida a México y otro en el caso de Estados Unidos. Estaba leyendo su librito, ya casi lo acabo, está muy bueno, por cierto. Bueno, ¿sí se escucha? ¿Sí se escucha? Bueno, el chiste es que usted menciona que hay 4 mecanismos que debemos tener como pavor o miedo a que presente un candidato a la elección. Menciona usted, perdón, voy a sentarme. Bueno, menciona usted que deberíamos preocuparnos serio cuando un político, y esto es en referente al caso mexicano, 1, rechaza que ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego. 2, niega la legitimidad de sus oponentes. 3, tolera o alienta a la violencia. 4, indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores. Más adelante incluye también los 3 mecanismos para que un autócrata se quede en el poder. Menciona usted, o bueno, no sé si menciona usted o Daniel, o ambos, que los autócratas electos buscan consolidarse en el poder, apresando a los árbitros, marginando a los actores clave y restringiendo las reglas del juego. Esto lo planteo en el caso mexicano porque, al menos en lo personal, yo vine por este clima de polarización o digamos que entredicho en nuestro nuevo gobierno. Muchos han criticado precisamente como las tendencias digamos que autócratas o dictadoras del presidente, y me llama la atención precisamente los mecanismos que usted menciona. Por ejemplo, en el mecanismo 1 de que rechaza ya sea de palabra o mediante acciones las reglas democráticas del juego, me recuerda un poquito lo que había hecho Andrés Manuel López Obrador en el 2006 cuando hizo un plantón aquí en la Ciudad de México para rechazar el juego democrático, las elecciones el que fue el ganador o aparentemente ganador. Perdón. Sí, bueno, el chiste es que esa es ¿sí se escucha? Bueno, esa es la primera duda con respecto a si es necesario que todos los mecanismos se cumplan estrictamente, como usted menciona, los 4 que debemos tener miedo y los 3 que usa el autócrata para tener poder. Y la segunda me llama la atención precisamente esa clima de polarización en Estados Unidos que menciona usted y que ha mencionado muchos autores. Ahorita me viene mucho la idea de Samuel Huntington en Who Are We, que habla precisamente de que uno de los grandes problemas de Estados Unidos fue como la inmigración mexicana. Entonces me llama la atención, ¿es factible alguna forma de que haya como una reintegración, digamos, de Estados Unidos desde la forma racial y religiosa, como se llama? Porque es evidente que si existe esa polarización, al margen de lo que plantean los diferentes partidos demócratas y republicanos, ¿es factible, digamos, que una reintegración de Estados Unidos, independientemente de la religión o la etnia? Bien. Bueno, que sí.
Bueno, yo creo que vamos a darle tiempo para responder a algunas de las preguntas y luego pasamos a otra ronda. Ok. Empezando con la guerra civil. Hay politólogos mainstream de Estados Unidos muy serios que dicen que sí, es posible. La politóloga Liliana Mason de la Universidad de Maryland, que ha estudiado la polarización de las identidades sociales en Estados Unidos, ha hecho un montón de encuestas que yo mencioné uno, que muestra que hay un nivel de hostilidad y quizás proclividad hacia la violencia que realmente asusta. Y ella cree que sí, que es posible. No sé si guerra civil tipo lo que sufrimos en el siglo XIX, pero que haya, por ejemplo, insurgencias, gente que toma armas, grupos terroristas, milicias, ya tenemos milicias, pero milicias activas que hacen, que promueven violencia. Yo no estoy tan seguro. La literatura, las investigaciones sobre las guerras civiles muestran que los estados que son más proclives a la guerra civil son estados o países pobres que tienen estados débiles. En sociedades con mucho dinero, con una gran clase media, donde la gente tiene muchos recursos, el costo de sacrificar todo y tomar las armas para cada individuo es mucho más alto. Y también cuando tienes un Estado fuerte, un sistema de policía, un ejército, un FBI que más o menos efectivo, es mucho más difícil que surja una guerra civil de verdad. Entonces, quizás soy demasiado optimista, pero me parece poco probable que haya... me parece que el Estado es suficientemente fuerte, espero, para contener ese nivel de violencia. Que puede haber actos de violencia, sin duda, y esto está creciendo. Actos de terrorismo de ultraderecha, sí, posible, o probable, pero que no creo que llegue a un nivel que lo llamaríamos guerra civil. ¿Por qué no se elimina el colegio electoral? Que yo sepa, el único otro país que tenía colegio electoral, una democracia presidencialista que tenía colegio electoral, la última fue Argentina, que lo eliminó en el 94. Así que somos los únicos. Casi todos los observadores reconocen que es una institución inútil. Ya tenemos 200 años en lo cual el colegio electoral ha sido inútil. Ahora, en los últimos años, se ha convertido no en inútil, sino peligroso. La razón por la cual no se va a eliminar es que se requiere 2/3 del Congreso para una reforma constitucional, y el Partido Republicano es un beneficiario del colegio electoral. Jamás va a apoyar una reforma que elimina el colegio electoral. Es una muleta clave para el partido. Entonces, hoy por hoy, había un momento en los años 70 cuando los dos partidos tenían alas urbanas y rurales, donde se discutió seriamente su eliminación. Pero mientras un partido de los dos beneficia de la institución, no se va a cambiar. 2000. Sí, lo que pasó en 2000, el acto de Gore después de perder la elección, fue un acto modelo histórico, un acto de forbearance, porque pudo haber peleado y causado una crisis constitucional. Yo creo que el país ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Somos un país mucho más polarizado que en el año 2000 y tenemos lamentablemente una Corte Suprema mucho menos legítima que hace 20 años. Entonces, y esta elección en 2020,
va a ser muy peleado, va a ser probablemente un empate. Puede ganar Trump por un poquito, puede perder Trump por un poquito, pero va a ser muy peleado. Y es muy posible que haya una situación algo parecido a 2000, donde la elección se decide por uno o dos estados con una ventaja muy pequeña, un recuento y un desacuerdo sobre las reglas o los procedimientos del recuento, donde los stakes son muy altos, se pelean los dos lados y tenemos que acudir al poder judicial. Eso podría pasar perfectamente, estamos en condiciones en las cuales podría pasar. ¿Qué pasa en una situación en la cual hay una repetición de 2000? En los dos casos, primero, la Corte Suprema interviene y pierde Trump. ¿Aceptará la derrota? No sabe. ¿Hará lo que hizo Gore? ¿Mostrará el forbearance que mostró Gore? Lo dudo. O por otro lado, si gana Trump, si la mayoría de la Corte Suprema decide a favor de Trump, esta mayoría se construyó con el robo de un asiento en la Corte. O sea, los 5 conservadores es construido por un acto de dureza constitucional muy fuerte. Entonces, ¿qué legitimidad va a tener esa Corte Suprema? En 2000 la Corte Suprema mantenía un montón de legitimidad. Hoy es menos. Entonces, yo creo que como país no estamos en condiciones de repetir la salida institucional pacífica de 2000 20 años más tarde. Ahí soy muy pesimista. Quería evitar pronunciarme sobre AMLO, realmente. Yo creo que 2006, que es para mí, AMLO para mí es un caso ambiguo. Es diferente que muchos de los outsiders, de los autoritarios elegidos en algunos casos, en algunos sentidos. Primero, es un político de carrera. No es como Trump o Fujimori o Chávez. No es un outsider, es un político de carrera con muchísima experiencia política que sabe ganar dentro del juego democrático y que ha mostrado en gran parte de su carrera cierto pragmatismo. 2006 es una excepción. A mí me sorprendió mucho. Su comportamiento después de perder la elección en 2006 fue un desastre, en mi opinión. Y sí, es cierto, muestra cierto rechazo a las reglas, no sé cómo traducirlo. ¿Qué dijo? A la que con tus instituciones. Al diablo, sí, solo sé la traducción en inglés. En ese indicador, pero preparándome para ese viaje, yo visité esos 4 indicadores, nuestra prueba, y me parece que AMLO es un caso ambiguo. No ha fomentado la violencia como ha hecho Trump. Habla pestes de sus rivales, pero no los llama traidor. ¿Sí? Eso no he visto. ¿Traidor a sus oponentes partidarios? Bueno, no lo he visto. Y no lo he visto decir enemigo a su... no lo he visto yo. En mi investigación no lo veo. Me parece un caso mucho más ambiguo. AMLO claramente no es un tipo amante de contrapesos. Yo hubiera querido que no ganara una mayoría plena en el Congreso. Me parece peligroso que tenga mayoría. Pero después de un año creo que sigue siendo un caso ambiguo. Yo lo veo mucho más como los Kirchners en Argentina que Chávez. O sea, los Kirchners llegaron al límite, llegaron en su discurso un poco feo, llegaron siempre al límite, pero no lo cruzaron. La Argentina, después de 12 años de kirchnerismo, tuvo problemas, como siempre, pero se mantuvo su democracia. Y hasta hoy veo a AMLO mucho más como los Kirchners que como Chávez. Esto es la opinión de un novato en el caso mexicano.
¿Cómo es posible la reintegración? Sí, es posible. Si vas a las zonas urbanas de Estados Unidos, estamos viviéndolo. Tenemos un nivel de diversidad y yo diría armonía multicultural en el estado de California, en las grandes ciudades del país, en las costas, que nunca existía antes. Yo creo que los centros urbanos norteamericanos son un modelo para el futuro, un modelo de integración. Tenemos que convencer al resto del país de seguir esos pasos. Ese es el problema. Bien, otra ronda de preguntas, muchas manos alzadas. Soledad Loaesa. Micrófono, por favor. Luego, yo estoy... profesora Loaesa, por favor. Y luego, todos podrán hacer sus preguntas, pero... Hola, buenas tardes. Ok. Bueno, muchas gracias. Creo que es muy estimulante y muy clarificante todo lo que presentaste. Pero yo quisiera hacerte una pregunta. La crisis de la democracia no parece ser un fenómeno exclusivamente americano, ni siquiera latinoamericano, sino que se presenta también en otros países en Europa, pero las causas son distintas, aparentemente. Y hay una dimensión que no mencionaste, y yo me pregunto si consideras que es importante, que es el tema de cómo se ha transformado la vida política a partir de las redes sociales, por ejemplo. El cambio tecnológico que erosiona las funciones de las instituciones intermedias. No sé si eso también juega un papel en lo que está pasando en Estados Unidos, pero por ejemplo en el caso de Francia, en el caso de algunos países de Europa, se considera que ese es el origen de una de las crisis más profundas de la democracia, que incluso hace algunos historiadores decir que la democracia ya se acabó. Gracias. Había la pregunta atrás del joven. Perdón. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Jiménez, soy estudiante de Sistemas Electrónicos en el Tecnológico de Monterrey. Y mi pregunta es, ¿cuál considera usted que es la mayor razón del crecimiento del populismo, tanto de derecha o de izquierda, a nivel mundial actualmente? Muy bien. Ahí, joven. Pregunta fácil. Hola, mi nombre es Jorge Raigosa, soy estudiante de Ciencia Política. Ya casi al final del libro ustedes mencionan a Daniel Allen y señalan que nunca ha existido una democracia multiétnica. Y bueno, yo le quería preguntar de cómo ve este caso para el caso concreto de América Latina, donde es casi lo contrario, donde las mayorías son las excluidas por una élite pequeña. ¿Cómo entiende usted la democracia en ese sentido? Ya que creo que cuando intentan estos grupos marginados pues adentrarse al sistema, pues resulta en casos como Trump o Bolsonaro. Sí, a ver. A ver, puedes repetir en pocas palabras tu argumento sobre América Latina y las democracias multiétnicas. Ustedes señalan que uno de los problemas en América Latina pues prácticamente es caso contrario. Los grupos excluidos son las mayorías, o sea, hay una élite chiquita que controla pues la mayoría de las cosas. En este sentido de que nunca ha existido una democracia multiétnica y que cada vez que se intenta, pues surgen líderes que roban las instituciones, ¿cómo se podría entender pues, la democracia? Sí, Celia. Sí. Yo quiero empezar también felicitándolo, disfruté enormemente su conferencia. Y con la misma premisa que la profesora Loaesa, en Estados Unidos no es el único país en donde la democracia languidece. Me pregunto cuál es su pronóstico para las democracias latinoamericanas, porque como usted sabe mejor que desde luego que yo y que la mayoría de nosotros, estas democracias se fundaron con una convicción fundamental de que las elecciones tendrían que estar en el centro de los nuevos regímenes políticos, dejando de lado justo toda la literatura vieja de la cultura política. Porque las normas informales a las que usted se refiere me recuerdan esa literatura de la cultura política, no nada más la tolerancia del otro, de
del competidor, sino esta prudencia política que pone siempre por delante a las instituciones y que me parece fundamental. En ausencia de esas dos reglas informales o forma de conducir la política más allá de las elecciones, me imagino que mucho más endeble y mucho más pronto desaparecerán estas democracias en América Latina, si es que en verdad lo son, porque no sé si contamos con esa cultura política que usted considera parte fundamental de la fortaleza de una democracia. Es la primera. Y la otra, también pensando en América Latina y en México, estoy muy sorprendida con la fuerza que han adquirido los evangélicos en la política. Tanto de Estados Unidos como de América Latina, me sorprende. ¿Cómo explicarla? O sea, los presidentes de América Latina, numerosos, son evangélicos. Me explico, en un continente netamente católico, o que empieza a dejar de serlo también, pero sin duda sigue siendo mayoritariamente católico. ¿Quiénes son los evangélicos? ¿Cómo incursionan en la política? ¿Con qué consecuencias? Bien, quizás una ronda de respuestas o quieres otra más. No, vamos. Ok, redes sociales. Los efectos políticos, fortísimos efectos de las redes, de los cambios tecnológicos, de medios tecnológicos, de las redes sociales, nos sorprendieron a todos, a los políticos, a los politólogos, a todos. O sea, Brexit, Trump, Bolsonaro, en los últimos 5 años nos ha caído. Recién estamos empezando a investigar los efectos. Y me parece que hay dos. Yo no estoy de acuerdo que la democracia acabó, porque hemos pasado, tomando un paso atrás, hemos pasado por otros cambios tecnológicos que nos asustaron. El radio nos asustó. Surgió el fascismo y pensábamos que la radio iba a llevarnos al fascismo. La tele, pensamos al principio que iba a llevarnos al populismo demagogo por todos lados, y las sociedades, los gobiernos, los políticos aprendieron a convivir y trabajar con esos medios. Creo que es por lo menos posible que ocurra algo parecido, no ha ocurrido todavía, pero que podría ocurrir algo parecido. Pero me parece que hay dos efectos de los medios sociales que son muy fuertes. Primero, se ha descubierto en estudios, en investigaciones, que lo que pensamos que exponerse a los medios sociales tiene un efecto de polarizar, de mover nuestras actitudes en una dirección más extremista. Entonces, más medios sociales, más polarización. Parece que hay evidencia de eso. Eso es un problema, exacerba la polarización, no causa la polarización. Ya sabemos muy bien que se puede caer en guerra civil sin Twitter. O sea, los españoles no necesitaban Facebook para caer en guerra civil en los 30, Estados Unidos no necesitaba WhatsApp ni YouTube para caer en guerra civil en el siglo XIX, tampoco Chile en los 70 necesitaba Twitter. Entonces, me parece que las causas de la polarización actual en países como Estados Unidos y otros países son otros. No, los medios sociales son un factor exacerbante, pero no es la causa. Pero sí, y eso relaciona a la causa del populismo. 1000 periodistas me han preguntado por la causa del populismo en todo el mundo y siempre están buscando un hilo que explica Hungría, Turquía, Brasil, Estados Unidos, Francia. Es muy difícil. Y yo soy un poco... no estoy seguro que es un proceso común en todo el mundo. Pero hay un hilo que no he escrito nada sobre eso todavía, pero estoy pensándolo. Un hilo que hace más probable el surgimiento de populistas en todo el mundo. Y eso es, y tiene que ver con los medios sociales, es el debilitamiento de los establishment políticos. Si me das 2 minutos, explico un poco. El establishment
en una democracia es el conjunto de actores y organizaciones que controlan los recursos que los políticos necesitan para ser elegido o mantener una carrera política. Pensemos en tres: los partidos que controlan las candidaturas, los medios que controlan acceso al votante y los grupos de interés, los empresarios, sindicatos, otros grupos de interés que controlan recursos que los candidatos necesitan, activistas y obviamente plata. Hace 50 años, en cualquier democracia del mundo, el establishment, esos actores, tenían monopolio sobre esos recursos. Tenían monopolio sobre las candidaturas porque no había primarias, los líderes partidarios controlaban las candidaturas. Solo existían algunos periódicos tradicionales, 2, 3 canales de televisión. Si un político no tenía una buena relación con esos medios tradicionales, no tenía llegada al electorado. Y tercero, había un puñado de grupos de interés que financiaban los candidatos. Entonces, un político en los años 60, 50, hasta 70 y hasta los 80, que no estaba que no tenía una buena relación con por lo menos una parte del establishment, no podía ganar. Solo Perón. Era súper difícil ser un populista, un outsider, hace 50 años. Hoy en día, los establishments en todos los países del mundo, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, en Hungría, en México, han perdido su monopolio sobre esos recursos. La democracia interna de los partidos en Estados Unidos, en Inglaterra, significa que los líderes partidarios ya no controlan las candidaturas. Los medios sociales significa que aún si los medios tradicionales no me cubren, si me dan una cobertura sesgada, igual puedo llegar con WhatsApp o con YouTube al electorado. Y Bernie Sanders, gracias al Internet, pudo recoger tanta plata que Hillary Clinton en el año 2016. Ya no tienes que ser parte del establishment para ganar plata por Internet. Entonces, los políticos hoy ya no dependen del establishment para ser elegidos, son libres. Pueden responder no al establishment, sino al electorado. Pueden ser, es un cambio democratizador, pero abre la puerta a los populistas. En los viejos tiempos era demasiado cara, demasiado riesgoso ser populista. Hoy en día es súper fácil. Y creo que esto, el debilitamiento de los establishments, es la causa principal de la abundancia de populismos, y eso no va a cambiar. Va a haber más Brexit, más Trump, más Bolsonaro. Democracia multiétnica en América Latina. Es complicado por el tema del mestizaje. El tema de la etnicidad, salvo los casos andinos y en cierto modo acá en México, en la mayoría de los casos el mestizaje hace, la dinámica de competencia étnica es muy diferente. Entonces, que hay una élite blanca europea que está en los puestos máximos de todas las jerarquías sociales, sin ninguna duda. Si eso hace que la democracia política no existe, no creo. Yo creo que en Argentina, en Brasil, en México desde 2000, en Chile, en Uruguay, en Perú hoy en día, hay democracia, por lo menos como lo definimos en política comparada. Hay casos como Bolivia, donde por la primera vez la minoría dejó de controlar y eso terminó en una tremenda polarización y hoy en día el régimen está en crisis. Pero por lo general la etnicidad pesa un montón en América Latina, pero la dinámica es muy diferente por el tema del mestizaje.
hiciste un montón de preguntas sobre el futuro de la democracia en América Latina. No creo que normas sean la misma cosa que cultura. Cultura es una cosa que cambia lentamente. Las normas se aprenden, las normas se aprenden y se desarrollan con cierta rapidez. En los 1780 y 90, Estados Unidos no teníamos esas normas. Nadie sabía cómo tolerar la oposición y hubo un montón de dureza constitucional y no fue una cosa cultural. Los tipos aprendieron a hacer funcionar la democracia. Y es lo mismo en América Latina. En Argentina, en principio de los 80, no había tolerancia mutua. Los gorilas odiaban a los peronistas odiaban a los gorilas. Nadie en Buenos Aires creía que los peronistas podían gobernar democráticamente. Los tipos aprendieron a un mínimo de tolerancia mutua y de menos forbearance que en Estados Unidos, pero lo suficiente para hacer funcionar la democracia. Yo creo que la desigualdad social y económico es un desafío permanente mucho más fuerte que la cultura en América Latina. Y pensando en el futuro, yo soy más optimista que muchos sobre el futuro de la democracia en América Latina, en parte porque no hay modelo alternativo en América Latina. Los latinoamericanos son como Churchill. ¿Saben el viejo dicho de Churchill que la democracia es el peor sistema salvo los demás? Según las encuestas, los latinoamericanos no aman la democracia liberal, son muy poco satisfechos con el rendimiento de la democracia, pero nadie en América Latina está pidiendo modelo chino. Nadie, los latinoamericanos, hasta las personas, quieren su derecho a votar, quieren su derecho de votar en contra de un gobierno que no le cae bien. O sea, pueden no ser Madisonian demócratas, pero me parece que el derecho de elegir su gobierno está muy bien instalada en casi toda América Latina y no veo rival, no veo modelo como existía con la Revolución Cubana en los 60, como existía en los 70, donde sectores realmente apostaban por modelo alternativa. Hoy en día nada. El único pequeño alternativa, el modelo bolivariano, ya se colapsó. Así que lo positivo, el vaso medio lleno, es que no hay alternativa y hay un consenso muy fuerte en las sociedades latinoamericanas a favor de las elecciones competitivas. Lo que puede ser un desafío es el auge yo creo, de iliberalismo de derecha. Y eso tiene que ver con los evangélicos, pero también el problema de violencia. El problema de violencia siempre genera ofertas autoritarias casi siempre de derecha. Y temo que si los gobiernos democráticos no pueden encontrar soluciones al tema de violencia criminal, eso sí puede ser un desafío, eso sí puede generar un nuevo consenso a favor de algo distinto. Eso es lo que más me preocupa en los años que vienen. Okay. Bien, lo siento mucho, me indican que ya se acabó el tiempo. Vamos a tener que volver a invitar al profesor Levitsky, al menos de que quiera dedicar el día de mañana a contestar preguntas. Es turismo mañana. No es una tradición, pero hay una práctica reciente en el Colegio de México cuando hay autores de libros o presentaciones de libros, hay una tradición de rifa de ejemplares de libros. Tenemos aquí 4 ejemplares del libro del profesor Levitsky con el profesor Ziblatt. Entonces le voy a pedir al profesor Levitsky
Estoy seguro que nunca le ha pasado en su carrera, siempre hay una primera vez. Le voy a pedir al profesor Levitsky que saque un número aquí. Por lo menos hubieran escogido un buen libro. ¿Uno? Bueno, uno por el momento y luego hay 4. A ver. ¿Lo dejo yo? Sí. 18. 18, una vez. Una, 2, 18, las 2, y a las 3. Entonces Nada. otro número, ya se Ok. fueron, ya se fue el 18. No merecen el libro. 119, 119. 119, la guerra civil. La guerra civil. Sigo. Sigues. 105, 105. Ah. Ah, sí, claro. Hay que pedir la contra. Sí. 121, 121. 121. 121. Uno más. Y, sí, el último. El último. 102, 102. 102. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Steven. Gracias a ustedes. Muy bien.